Trabajo final de semiología. Vamos a hablar de la normatividad de la historia clínica. Dice que la resolución 1995 de 1999 establece normas para el manejo de la historia clínica. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención. La resolución 823 del 23 de marzo de 2017 establece el manejo, la custodia, el tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de la historia clínica, así como reglamenta el procedimiento que se deben adelantar las entidades que están en el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el manejo de estas en caso de liquidación. Las características básicas de la historia clínica. Integralidad. Es reunir la información de aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud. La secuencialidad es la secuencia cronológica en que ocurre la atención del paciente. La racionalidad científica evidencia en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se le realiza y se investiga en condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, de acuerdo a las limitaciones que da la ley. Bueno, las partes de la historia clínica son la identificación del paciente. Aquí se registra nombre y apellido del paciente, documento de identidad, sexo, edad, ocupación, dirección, teléfono de residencia, si va con un acompañante, nombre del acompañante. Dice, también se registran algunos registros específicos que son autorizaciones e intervenciones quirúrgicas que se han hecho al paciente y algunos documentos de instituciones prestadoras que se consideren pertinentes. El motivo de la consulta es la anotación corta que facilita expresar de manera breve cuál es la problemática que se presenta. Enfermedad actual es la información en orden cronológica que se registra en la historia clínica. Los antecedentes son los antecedentes mórbidos, ginecobstétricos, sociales y personales, familiares, inmunizaciones que presente el paciente. La revisión por sistemas es la revisión de los síntomas generales, si presenta fiebre, cambios de peso, malestar general, apetito, tránsito intestinal, sudoración nocturna, insomnio, angustia. Se revisa el sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal o digestivo, genitourinario y neurológico. Vamos a hablar de semiología. Algunos conceptos de semiología. Dice que la semiología es el estudio de los signos en la vida social. Es la ciencia que estudia sistemas de signos, códigos, lenguas, señales, entre otras. Los signos es la manifestación objetiva de una enfermedad. El síntoma es la manifestación subjetiva de una enfermedad. Los métodos exploratorios son las herramientas que hacen parte del examen médico. La semiología clínica, estudio de signos por el cual se manifiesta una enfermedad. Vamos a hablar de los métodos utilizados en el examen físico. Los métodos son inspección, palpación, percusión, auscultación. La inspección es la apreciación con la vista desnuda o cuanto más con la ayuda de una lente de aumento del aspecto, color, forma y movimiento del cuerpo y de su superficie externa, como también de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación, como la boca y fauces. La percusión es la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente los ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. La auscultación es el procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de algún instrumento como el estetoscopio o el fonendoscopio, el área torácica o del abdomen, para valorar los signos normales o patológicos producidos en los órganos. La palpación
Es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el tacto, método exploratorio que utiliza el tacto de las partes externas del cuerpo o bien de la parte accesible de las cavidades. Palpar consiste en tocar algo con las manos para conocerlo, mediante el sentido del tacto. Este acto proporciona información sobre forma, tamaño, temperatura, consistencia, superficie, humedad, sensibilidad y movilidad. Los signos vitales. Los signos vitales es el conjunto de variables fisiológicas que los médicos analizan para la valoración de las funciones orgánicas elementales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura. Estos cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud general. La importancia es que constituyen las primeras señales de vida. Son los primeros parámetros que se buscan en personas que han sufrido un accidente, traumatismo o un evento violento para poder determinar si están con vida y tener una apreciación de su estado de salud. Los signos vitales son el pulso. El ritmo del pulso es la medida de la frecuencia cardíaca, es decir, del número de veces que el corazón late por minuto. Cuando el corazón impulsa la sangre a través de las arterias, éstas se expanden y se contraen con el flujo de sangre. La frecuencia respiratoria está dada por la cantidad de ciclos respiratorios, inspiración y expiración que se producen en un minuto. La frecuencia normal es entre 14 y 20 movimientos por minuto. La temperatura. La temperatura normal del cuerpo varía según el sexo, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres la etapa del ciclo menstrual. La temperatura corporal puede ser de 36.5 grados Celsius y en un adulto sano puede ser hasta 37.2 grados. La temperatura corporal de una persona puede medirse en la boca, en la axila, en la oreja o en la piel. La presión arterial es medida con un tensiómetro y un estetoscopio. Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo que produce una presión sanguínea más alta cuando el corazón se contrae. La presión arterial puede ser la sístole y diástole, son las etapas de presión arterial. Conclusiones. La historia clínica es un documento legal y tiene unas normas y procedimientos para el tratamiento de la información. Además de ser un documento de vital importancia en los servicios de salud, brinda apoyo al profesional para recopilar la información necesaria para dar un buen diagnóstico y recomendar el tratamiento adecuado. La normatividad tenemos la Ley 23 de 1981. La relación médico-paciente es elemento primordial en la práctica médica. La resolución 823 de 2017, la resolución 1905 de 1999, donde se expiden unas normas de obligatorio cumplimiento y se dictan normas para el manejo de la historia clínica. Una parte de la historia clínica es el examen físico, que interviene en los 4 métodos de la exploración clínica, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La toma de signos vitales. Esto hace parte también del registro de la historia clínica y son los parámetros clínicos que refleja el estado fisiológico del organismo humano y proporcionan los que nos aclaran las pautas para evaluar el estado del paciente, indicando su estado de salud.